Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Pesarini. Soy quien voy a coordinar esta mesa de hoy que se llama ¿Cómo organizamos la Argentina del futuro? Jurisdicciones territoriales y poder político. Antes que nada, quería darles la bienvenida y comentarles las Jornadas Argentina 2050, qué país queremos en 30 años. Es un llamado a la reflexión a distintos intelectuales, técnicos, dirigentes políticos y sociales a reflexionar y a pensar sobre la naturaleza de la crisis que atraviesa la Argentina. Es decir, cuáles son las causas que explican el deterioro cada vez mayor de una porción creciente de la población en el país. Década tras década, lo que observamos es un deterioro cada vez mayor de las condiciones de vida de la población, y en estas mesas y en estas jornadas en particular lo que hacemos es un llamado a la reflexión sobre cuáles son sus causas, cuál es la naturaleza de esa crisis que atraviesa nuestro país. Al mismo tiempo, y esta tal vez es la propuesta más interesante, queremos reflexionar sobre cuáles son las probables alternativas que tenemos nosotros, que podríamos implementar para sortear esa crisis desde el punto de vista de la clase obrera. Es decir, qué alternativas tenemos para superar ese problema que hemos identificado. El Movimiento Argentina 2050, integrados entre otras organizaciones por vía socialista, es quien organiza estas jornadas en el marco de la cual se van a desarrollar 40 mesas que reflexionan sobre los distintos aspectos de la vida social, sea la salud, la vivienda, economía, política, educación, etc. Hemos convocado a más de 100 intelectuales, dirigentes políticos, sociales y técnicos para reflexionar sobre estos problemas y sobre la alternativa que nosotros hemos formulado en un libro que hemos publicado hace poco tiempo que se llama Argentina 2050. Como les decía al comienzo de hace un momento, el nombre de la mesa que estamos iniciando hoy se llama ¿Cómo organizamos la Argentina del futuro? Jurisdicciones territoriales y poder político, donde vamos a escuchar, van a compartir sus posiciones, Carlos Gervasoni, doctor en ciencia política, docente e investigador de la Universidad Torcuato Itela, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, doctor en Derecho, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Pampa, entre otras, Antonio María Hernández, abogado, director del Instituto Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, profesor titular plenario de las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de Córdoba, ex diputado nacional, ex convencional constituyente, y Fabián Arari, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Luis, entre otras, militante de Razón y Revolución y Vía Socialista. A continuación, van a explayarse, van a dar sus posiciones. Voy a adelantarles que voy a ser estricto con el tiempo. Cada uno de los exponentes va a tener 20 minutos para exponer su posición. Yo les voy a avisar 5 minutos antes de que ese tiempo culmine, y 1 minuto antes voy a volver a señalarles para que vayan cerrando su intervención. Bien, entonces, primero va a arrancar a través de Zoom disculpen, el exponente Antonio María Hernández. Te escuchamos, Antonio. Muchas gracias por esta invitación y por la presentación. Realmente quiero felicitar tan trascendente iniciativa para la Argentina. Esto no suele ser común, así que agradezco esta posibilidad junto a estos destacados colegas. Para la exposición del tema en tan breve lapso, voy a utilizar un PowerPoint que va a empezar a ser ahora expuesto, y señalo que para un análisis más profundo de estas 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino, yo señalo mi libro que se llama La ciudad autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento del federalismo argentino, publicado por Jus Baires en 2017. De tal manera que voy a empezar directamente con una enunciación muy breve de lo que son estas 20 propuestas.
Ojalá que esto se pueda concretar. Nos están pidiendo que pensemos la Argentina de acá a 30 años. No tengo la menor duda que la cuestión de la descentralización del poder es un tema absolutamente esencial para profundizar la filosofía política de la Constitución, o sea, que la Argentina efectivamente sea una democracia republicana y federal. Podemos avanzar en el PowerPoint. Así que, hecha esta presentación, vamos a comenzar ya mismo con la primera de las propuestas, que es, y en relación a lo que preguntaba concretamente o a lo que exponía quien coordina la mesa, la primera propuesta está vinculada a uno de los problemas más graves que tiene la Argentina y que es la causa que explica su subdesarrollo. Yo estoy hablando desde hace tiempo de decadencia nacional. Me refiero a un problema central, es el incumplimiento de la Constitución. Este es un tema que he expuesto con detenimiento, acá simplemente sintetizo. Digo que desde siempre los argentinos han tenido un problema en el cumplimiento de la ley, ya lo señaló Juan Agustín García en un libro muy importante que se llamó La ciudad indiana, pero quien hizo el análisis más profundo fue Carlos Santiago Nino, con su testamento intelectual Un país al margen de la ley. Y además, bajo un punto de vista interdisciplinario, me he permitido probar esta situación con las dos encuestas de cultura constitucional que he dirigido. Una en 2004, junto a Daniel Sobato Politol y Manuel Mora y Araujo, sociólogo, publicada en 2005 en México. La segunda encuesta, 2014, acá el sociólogo interviniente fue Eduardo Fidanza, publicado en 2016 por Eudeva, que se llama precisamente el libro Segunda encuesta de cultura constitucional, Argentina, una sociedad anómica. En relación a esta primera propuesta, si hay un punto donde claramente se ve la distancia entre lo que expresa la Constitución bajo el punto de vista normativo y la realidad sociológica y política que nosotros vemos, observamos claramente una enorme distancia entre ambos aspectos. Por eso, el primero de los objetivos para salir de la situación en que estamos es abrazarnos al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y particularmente en sus principios republicanos y federales. La segunda propuesta está íntimamente vinculada a ello. Avancemos con el PowerPoint, y es terminar el hiperpresidencialismo argentino. Este tema también yo lo he expuesto con mucho detenimiento en mi obra Derecho Constitucional, capítulo 17. El problema del hiperpresidencialismo es una de las patologías más graves que tiene la Argentina. Esto significa el avance del Poder Ejecutivo sin adecuado control de los otros poderes del Estado, y esto se vincula también muy estrechamente con el funcionamiento del federalismo argentino. El hiperpresidencialismo se asienta, entre otras cosas, en el dominio que tiene el presidente sobre gobernadores y sobre el resto del sistema político, y esto encuentra una de sus herramientas especiales, ya lo vamos a ver, en los temas específicamente financieros del federalismo. Este es un tema estudiado muy bien, hablando de provincias híbridas y lo que ocurre con el tema de la coparticipación. Precisamente uno de quienes integran la mesa, el profesor Gervasoni. Así que en definitiva no tengo más tiempo que detenerme en esta cuestión. La propuesta número 3, no hay orden de jerarquía entre las propuestas, pero comencé con las de tipo institucional, apunta al fortalecimiento del rol federal del Congreso y del Senado de la Nación en particular. Si hay algo que ocurrió, hay tres versiones normativas del federalismo, la de 1853, la de 1860, la más importante, la de 1994,
si hay algo que hizo la reforma fue tratar de fortalecer al Congreso y en particular al Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia no cumplió su rol federal como ha ocurrido en otros países y particularmente lo que fue el modelo, o sea, la Constitución norteamericana y particularmente cómo funciona el Senado norteamericano. Cuando uno analiza los debates en materia federal, comprende perfectamente esta situación. Acá hay muchos temas que considerar. Voy a ser muy sintético, voy a señalar lo último. Luego del último censo queda absolutamente en claro otra violación de la Constitución. Ya sabemos que hay una sobrerepresentación de las provincias a las cuales se les estableció como mínimo una representación de 5 diputados de la nación, y eso significa que vale 10 veces el voto, por ejemplo, de Tierra del Fuego o de Santa Cruz en relación a los ciudadanos de Buenos Aires, de Córdoba o de Mendoza, etc. O sea, en definitiva, ahí hay una sobrerepresentación precisamente de estas provincias rentísticas, como llama Gervasoni, y esto nos está indicando otro problema que afecta el buen funcionamiento del sistema político argentino, porque el equilibrio se daba en el Senado de la Nación con la representación paritaria de 3 senadores, mientras que el mayor peso poblacional podía indicar una votación a favor de las provincias más grandes en la Cámara de Diputados. Pero todo esto, insisto, ha quedado con una situación de violación de la democracia electoral, de la igualdad que hay en el voto. Así que acá tenemos otro problema serio en relación al funcionamiento del Congreso bajo el punto de vista de la Constitución. La Constitución ordena claramente que después de cada censo tiene que adecuarse la representación. Ha quedado muy en claro, por ejemplo, que la provincia de Córdoba es la segunda en población y tiene solo 18 diputados nacionales, mientras que el distrito cuarto en población, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene todavía 25 diputados nacionales. Así que este es un tema que también señalo. La propuesta cuarta, siguiendo con lo institucional, está destinada a garantizar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación actúe como garante del federalismo. En relación a esto, muy sintéticamente, digo que hace aproximadamente 20 años se está notando un cambio en la jurisprudencia de la Corte, que siempre estuvo a favor en los conflictos de gobierno federal con provincias y municipios, siempre estuvo a favor del gobierno central, pero esto ha comenzado a cambiar hace aproximadamente 20 años. Este es un tema que lo he desarrollado en particular, no tengo ahora tiempo de detenerme porque no existe la posibilidad en tan corto espacio. Pero es muy importante este señalamiento que estoy efectuando y hay que pensar que entonces la Corte Suprema, que tiene que asegurar la supremacía de la Constitución, tiene que ser un árbitro en esta materia, sabiendo que siempre la federación es una coexistencia de distintos órdenes gubernamentales. Hay 4 luego de la gran reforma del 94, o sea, gobierno federal, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gobiernos municipales autónomos. Incluso es muy compleja la Federación Argentina por la posibilidad de la creación de regiones. La propuesta número 5, dejando ya lo institucional, apunta a uno de los objetivos que están planteados para el debate. Es decir, por favor, pueden avanzar con más propuestas en el PowerPoint. La propuesta número 5 apunta a promover un nuevo, vayan colocando otras por favor, un nuevo ordenamiento territorial del país que modifique la enorme concentración de poder político, económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto lo señaló muy bien Félix Luna en una obra muy importante, Buenos Aires y el país. Este es el problema más grave
más irresuelto que atraviesa toda la historia argentina. Desafortunadamente, Argentina tiene un pésimo ordenamiento territorial. En menos del 1% del territorio nacional está asentado cerca del 40% de la población nacional, y esto origina problemas muy serios para el funcionamiento correcto del federalismo. De tal manera que acá hacen falta verdaderas políticas de Estado para comenzar un proceso completamente distinto. Hay que terminar con esta enorme concentración en el área metropolitana de Buenos Aires, y la manera de hacerlo, ya lo vamos a ver, es a través de una planificación democrática, participativa, con modernas relaciones intergubernamentales dentro de lo que se llama un federalismo de concertación, que es uno de los grandes avances de la reforma del 94, para tomar las medidas necesarias para modificar una realidad tan grave como la que vive entonces nuestro país en este aspecto. La propuesta 6, sobre gestionar la ley convenio de coparticipación impositiva de conformidad a los principios constitucionales dentro de las 20 propuestas, es para mí la más urgente de todas, porque el hiperpresidencialismo, entre otros aspectos, como lo señalé, se basa precisamente en este manejo de los recursos. Fíjense que hay, sobre todo las provincias del norte y algunas de ellas, como La Rioja, como Catamarca, como Chaco, como Santiago del Estero, como Formosa, donde el 90% o más de los recursos que poseen las provincias provienen de la coparticipación, y de algo todavía, porque eso tiene alguna normación más allá de que es inconstitucional, que ha sido superada por el mandato constitucional del artículo 75, inciso 2, todavía están encima transferencias discrecionales que aumentan obviamente el manejo político para beneficiar a los sectores cercanos al poder presidencial. La propuesta número 7, ya dentro de lo que se llaman los aspectos financieros del federalismo argentino, es respetar los principios federales en la sanción anual de los presupuestos. Todos nosotros sabemos que el presupuesto es una de las leyes más importantes del Congreso. Todos nosotros sabemos que hay principios federales que son los mismos de la coparticipación que hay que respetar. En consecuencia, hay que buscar una igualdad, un acceso a servicios públicos similar, un desarrollo humano similar para todos los argentinos. Nada de esto ocurre en la realidad. Cualquiera que conozca bien el país sabe que la distancia medida por ingreso per cápita, por producción per cápita, de los distritos más ricos, que son Tierra del Fuego, Neuquén, La Cava, son casi 10 veces lo de los distritos más pobres, o sea, Chaco, Santiago del Estero, Formosa. Esta es la realidad que nosotros tenemos, una Argentina absolutamente desequilibrada, desigual, absolutamente alejada entonces de la Constitución Nacional, y el Congreso, cada vez que sanciona un presupuesto, lo hace en violación de estos principios, porque todos nosotros sabemos a dónde está dirigido centralmente el gasto público. Este es un tema técnico, no tengo tiempo de exponerlo, pero en mis libros lo he desarrollado con cierto detalle. La propuesta 8 es federalizar el Banco Central. Esto es elemental porque todavía seguimos con un Banco Central como si fuera un país unitario, con la misma concepción de cuando fue creado en 1935. Así que fueron muy importantes discursos en la Convención Constituyente para modificar esta realidad, no se logró. La propuesta número 9 es la idea de buscar un federalismo de coordinación o concertación mediante un mejor ejercicio de relaciones intergubernamentales. Y acá propongo la creación de una asociación o conferencia nacional de gobernadores. No tengo tiempo tampoco para detenerme en un tema clave del federalismo moderno, es las relaciones intergubernamentales. Hay ejemplos muy importantes en el derecho comparado. Está prevista en la reforma del 94 un avance muy claro en esta materia, en la relación de convenios en los consejos federales
en lo que significa, obviamente, la celebración de convenios internacionales por parte de las provincias, o en o en llevar adelante la propia sanción de la ley convenio de coparticipación impositiva. Es decir, todas son expresiones de estos aspectos. Quedan desafortunadamente en esto, no hemos podido, muchas gracias, no hemos podido avanzar en esto. Creación, por eso propongo concretamente una creación de una asociación o conferencia nacional de gobernadores. Son experiencias que funcionan bien tanto en la Federación Mexicana como en la Federación Norteamericana. Tampoco tengo tiempo de detenerme en esto, lo único que puedo expresar es que no hay ninguna posibilidad de un diálogo serio y equilibrado entre el presidente y cualquiera de los gobernadores. Por eso falta una propuesta institucional como la que estoy precisando acá. La propuesta número 10, me gustaría que avancemos más rápido porque me queda muy poco tiempo, es realizar una planificación federal para el desarrollo del país, participación de los distintos niveles estaduales. Este es un ejemplo claro de lo que tenemos que hacer. Planificación estratégica para el futuro, pensando siempre en el mediano o en el largo plazo. Lo que distingue a un político común de un estadista es que el político común piensa en las próximas elecciones, mientras que un estadista piensa en las próximas generaciones. Por eso acá es necesario que haya política de Estado con una planificación estratégica rumbo al futuro. En relación con ello, propuesta 11, promover regiones para el desarrollo económico y social. Si nosotros seguimos con una situación de tantas asimetrías, van a seguir las migraciones internas, vamos a seguir con estos problemas. Por eso es tan importante el tema de las regiones para el desarrollo económico y social. En torno a esto, propuesta 12, impulsar el nuevo rol de regiones, provincias y municipios en los procesos de integración y supranacional. Este es un tema muy claro, lo he estudiado con mucho detenimiento, hay ejemplos muy importantes en la Unión Europea, en el NAFTA, etcétera. Ya sabe que hoy, en un mundo de regionalismo abierto, puede haber este tipo de relaciones más allá de los límites nacionales. La propuesta número 13, que se daría para una conferencia en sí misma, es fortalecer tanto las autonomías provinciales como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios. No hay ninguna duda que eso se va a la federación. Ya lo dije, una asociación de distintos órdenes gubernamentales para crear uno nuevo, como lo explicó en su momento Alexander Hamilton en El Federalista. Así que, en definitiva, la base es respetar estrictamente las autonomías de cada uno de los órdenes de la federación. La propuesta 14 también da para mucho, no voy a tener tiempo para exponerla, es modificar o derogar la legislación centralista vigente y las políticas respectivas. Esto me llevaría a un análisis de muchos aspectos. Son muy graves las violaciones y la cantidad de leyes inconstitucionales que nosotros tenemos, de tal manera que en esto es la reforma constitucional del 94, esto lo revisé muy detenidamente en un libro que se llama A 25 años de la reforma constitucional de 1994, el último de los capítulos es el de las violaciones, que han sido absolutamente sistemáticas, y esto es una prueba de ello. La propuesta número 15, federalizar la educación. Tampoco puedo detenerme en esto. La 16, ejercer un federalismo de concertación para la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. La sola enunciación del tema lo explica. El 17, Antonio, federalizar los servicios públicos de competencia nacional. Un minuto. El 18, afianzar los principios federales en la doctrina y organización de los partidos políticos. Ya sabemos a dónde ha llegado el centralismo en esta materia. Hasta se han llegado a designar concejales o legisladores provinciales desde la conducción partidaria que normalmente es en Buenos Aires. El 19, descentralizar e integrar el país en otros aspectos, me refiero a la infraestructura, transportes, etc. La propuesta 20, de enorme importancia para mí, es nada menos que trasladar la capital federal. Ese tema es también para mí muy importante. La última de las propuestas fue de Raúl Alfonsín. Para mí ese tema tiene hoy plena vigencia
hay que sacar la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, llevarla al interior, habrá que estudiar detenidamente cuál puede ser el lugar. En una palabra, estoy planteando una vigencia plena de la Constitución para que haya un proyecto federal en marcha en la Argentina, asegurando la descentralización del poder, sabiendo que ello significa el máximo avance dentro de las democracias constitucionales modernas. Y esto es esencial para asegurar los derechos del hombre y Antonio, además para garantizar entonces que logremos tener un país auténticamente federal. Nada más. Muchas gracias, Antonio. A continuación, Andrés Gil Domínguez. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, por el desafío estimulante de pensar el futuro en un país que vive al día a día, con la coyuntura, con una grieta que imposibilita siquiera llegar a diálogos mínimos o acuerdos proyectivos. Y en esta convocatoria tan estimulante de que es siempre pensar el futuro, uno hoy tiene un presente de un país territorialmente extenso, diverso, contextualmente particularista y terriblemente desigual. Entonces, pensar el futuro muchas veces es ver con qué herramientas contamos, desde lo que puede aportar la disciplina de cada uno de nosotros, para ver si con esas herramientas que nosotros contamos podemos planificar un futuro distinto o esas herramientas fallan, son insuficientes o de alguna manera hay que ponerlas en crisis. Fundamentalmente porque la Constitución, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional, que están junto con la Constitución, exponen el sustrato sustancial de nuestro modelo constitucional y democrático, que es la plena satisfacción del sistema de derechos. Y especialmente de aquellos derechos que necesitan de una actividad prestacional por parte del Estado, que necesitan políticas públicas para poder ser desarrollados. Yo hoy hablaba con mi psicoanalista que lo paradojal de este país es que al principio de la década del 70, antes que viniera la dictadura, la juventud de aquella época luchaba, se enojaba por la desigualdad existente en nuestro país con el 6% de pobreza. Y hoy estamos a niveles superlativos de pobreza. Por eso, de alguna manera, esta convocatoria nos permite tratar de ver si el federalismo, tal cual hoy está diseñado constitucionalmente, puede servir para pensar un futuro distinto en términos de satisfacción de derechos y en términos de superación de las desigualdades estructurales que tenemos, o si en realidad, tal cual como está concebido, en un plano de la ingeniería constitucional, este concepto tan particular que pareciese que se asemeja a las ciencias duras, pero que en realidad siempre es el resultado de tensiones y de distribución de poder, puede servir, o en realidad es un obstáculo insalvable, o en realidad es un problema más que una solución. Como punto de partida, me parece que tenemos que descartar cualquier tipo de teoría, conceptualización, desarrollo doctrinario que siga pensando al federalismo como un sistema o un modelo formal o simplemente como un sistema modelo de distribución territorial del poder. El primer punto de partida es cambiar esto, es pensar el federalismo
como una garantía primaria, en los términos de Ferraioli, del sistema de derechos. ¿Y para qué existe el federalismo? ¿Existe o para qué construimos un determinado federalismo? ¿Existe o lo construimos para desarrollar el sistema de derechos, darle efectividad al sistema de derechos de forma inmediata, de forma general? Porque sin lugar a dudas, en un vasto territorio, seguramente las unidades descentralizadas que están más cerca de las necesidades, donde se exponen las desigualdades, van a tener más posibilidades de una respuesta inmediata que un poder central. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que repasar la historia argentina. No me quiero meter con grandes expertos que están acá, pero a lo largo de la historia argentina hemos tenido unitarios, dictadores unitarios, demócratas unitarios, pero federales unitarios, pero federales, quizás pocas veces. Y en esta idea de tratar de hacerle una autopsia a la ingeniería constitucional o a la propuesta formal que hoy tenemos en nuestra Constitución, quizás tengamos que ver algunos de los significantes que a lo largo de la historia han tratado de significar el término federalismo, no desde la concepción formal, sino una concepción más sustancial. Tenemos un primer tándem que fue el tándem Artigas y Dorrego, con la idea de Artigas más de una confederación tanto ofensiva y defensiva, con amplio poder de las provincias que lo integraban. Una idea de federalismo de espíritu jeffersoniano, un federalismo confederativo, un federalismo de espíritu jeffersoniano que proponía Dorrego. Al contrario, un federalismo a lo Alberdi, un federalismo más centralista, un federalismo más continente y unitario, que a la postre fue aquel que recogió la Constitución de 1853, con algunas modificaciones o alguna forma de suavización en 1860. Y ese modelo 1853-1860 hasta 1994 fue la ingeniería constitucional de ese federalismo, en donde teníamos un poder ejecutivo fuerte, un poder ejecutivo centralizado, un poder ejecutivo que de alguna manera dirigía e imponía un determinado modelo de país. En 1994 vino la reforma y acá uno puede hacer un análisis del modelo emergente desde distintas ruedas federales que concurren de forma sincrónica con la figura del Estado federal. Y estas ruedas, estos indicadores que uno puede tener en cuenta para analizar cuál es el estado de situación del federalismo, son primero la autonomía política, cuál es el grado de autonomía política existente, segundo lugar, cuál es el grado de autonomía normativa, y fundamentalmente, que es para mí la discusión de fondo, es cuál es el grado de autonomía económica que dentro del federalismo cada uno de los sujetos que integran la silueta federal tiene. Silueta federal que después de 1994 está integrada por el Estado federal, por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia, pero que comparte junto con las provincias el mismo estatus y el mismo lugar en el ámbito de la silueta federal, los municipios y por fuera, acompañando a este modelo, la posibilidad de las provincias de crear regiones para impulsar el desarrollo social y económico. Hay algunos aspectos de autonomía política que la reforma constitucional ha otorgado de forma positiva. Está la posibilidad de las provincias de celebrar convenios internacionales, de crear o retener los organismos de seguridad social, de desarrollar a partir de presupuestos mínimos normas de tutela
ambiental. Claro, hay que ver si esto, que le ha dado un mayor grado de autonomía, siempre reservando aquellas potestades no delegadas al Estado federal, sirve para cambiar esta lógica o sirve para proyectar un federalismo que pueda desarrollar derechos. En el campo de la autonomía normativa no hubo grandes cambios, perdimos una gran oportunidad de que la legislación de fondo, como sucede en otros estados federales, como Estados Unidos y Brasil, pueda ser dictada por cada uno de los estados y no sea dictada por el Congreso de forma centralizada. Una discusión que también podría agilizar ciertos aspectos de desarrollo económico, social y cultural o de estructura de determinadas garantías específicas para cada una de las provincias. Y en el plano de la autonomía económica es donde nos encontramos con los mayores problemas de diseño. Hasta la reforma de 1994 había una gran discusión en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito jurídico, me parece que las ciencias políticas y aún también en el ámbito de la historia, sobre si en un sistema federal establecer un régimen de coparticipación mediante el cual el Estado federal recaude los impuestos directos e indirectos y después de esa torta reparta en sus unidades provinciales, era constitucional, era efectivo y hacía el federalismo. Nuestro federalismo nació con el sistema de la doble fuente, ¿no? Los impuestos externos, el Estado federal, los impuestos internos, las provincias. La Constitución unitaria fallida en 1826 establecía un sistema de doble fuente. Y así funcionó. Hasta que en la década del 30 del siglo XX se sancionó una ley de unificación, homogeneización, y surgen los sistemas de coparticipación con distintos nombres, con distintas modalidades, donde el Estado federal se apropia y después distribuye. Y esto, que era muy discutido, por cuanto no solamente cuestiones formales, sino también sustanciales, y si este federalismo posibilitaba el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, para hablarlo en terminología hoy actual, en 1994, en vez de limitarse, repensarse, proyectarse en otro sentido, se constitucionalizó. Con una fórmula que es de imposible cumplimiento. Porque para que se sancione una ley, convenio, donde se van a establecer las pautas de la distribución equitativa, igualitaria y solidaria de la torta de la coparticipación, hace falta primero una mayoría agravada de mayoría absoluta de ambas cámaras. Si se obtiene, hace falta la ratificación de todas las provincias y recién ahí va a entrar en vigencia. Esto es imposible. Es un modelo de cumplimiento imposible. Entonces, no solamente llevamos a la Constitución en un plano sustancial, que es los recursos, que es el tesoro, que es lo que te da la posibilidad de desarrollar políticas públicas, no solamente constitucionalizamos algo que ya estaba siendo muy discutido en términos de quiebre de un federalismo de acción, e impusimos reglas en el campo de esta idea de la ingeniería constitucional que son de imposible concreción. Entonces ahí estamos, desde 1994, incumpliendo lo que la Constitución dijo, que la sanción de la ley convenio tenía que hacerse antes de 1996. Y van a pasar 40, 100, 200 años y no se va a sancionar nunca, porque es un diseño defectuoso en un punto esencial, con ciertos aspectos que jurídicos constitucionales también muy discutidos, y esto lo ha planteado autores conservadores como Vanossi, como Espota, como
Pérez Walde, que esta idea de, frente a una ley del Congreso para que entre en vigor la necesidad de que sea ratificada por las provincias, es casi como un derecho de secesión de una confederación, más que el funcionamiento de una república. Entonces ahí tenemos un problema gravísimo. Y este problema se agrava porque frente a las controversias que se pueden suscitar en términos de tensiones dentro del federalismo, en vez de ser resuelto esto por el Congreso de la Nación, es resuelto por la Corte Suprema de Justicia, donde una mayoría de 3 te definen el diseño y el modelo del federalismo económico argentino. Y hasta puede suceder que lo resuelvan mediante una medida cautelar sin ninguna prueba generada. Entonces, este problema de ingeniería constitucional hace que la distribución comparticipable de recursos, no pueda estar plasmada a través de la política y sea una Corte Suprema, esta o cualquier otra, la que tenga que plasmarlo y dirimirlo, muchas veces con circunstancias muy particulares, una medida cautelar, sin ninguna prueba que la sostenga, que la fundamente. Entonces obliga a la Corte Suprema a judicializar la política y a jugar a la política. Y también en un plano de contradicción, y hoy es mucho más patente porque la base del desarrollo científico y tecnológico, con la centralidad de la inteligencia artificial y el blockchain, es el litio. Hoy el litio es el elemento fundante del desarrollo científico y tecnológico de los emergentes de la cuarta revolución industrial. Entonces la contradicción es que, por un lado, se posibilitó con este sistema de coparticipación que el Estado federal capture y distribuya los impuestos, generando que en las provincias se dupliquen y se triplique el mismo hecho imponible, porque surgen ingresos brutos, tasas, sellos, cada vez inventan más cosas en la provincia, con lo cual volvemos a un sistema de doble fuente recargado sobre el mismo hecho imponible, pero a su vez los recursos naturales pertenecen a las provincias. Las provincias se apropian o son titulares, tienen el dominio, la jurisdicción y la competencia sobre los recursos naturales, que pueden ser recursos estratégicos para el desarrollo humano, con justicia social, como dice nuestra Constitución, y para desarrollar políticas públicas de satisfacción, salvaguarda y superación de desigualdades. Y esto entonces nos lleva a que hoy la discusión que tenemos que pensar hacia futuro es entre qué tipo de federalismo queremos y salir de la lógica de un federalismo de concentración o de concertación que ya no define la política, no lo define la gente votando, participando, los representantes del pueblo, sino define la Corte Suprema de Justicia. Y esto que la jurisprudencia de la Corte hace muchos años es uniforme y homogénea en términos de resguardar el federalismo, yo tengo mis dudas. Porque los mismos jueces que cuando litigó Telefónica versus Municipalidad de Güemes en términos de la regulación de antenas de transmisión tuvieron una postura de federalismo de concentración, cuando se tuvo que resolver qué federalismo se establecía en tiempos de pandemia, viraron a un federalismo de concertación. Entonces, de cara al futuro, teniendo en cuenta este presente, que particularmente a mí me duele mucho, uno de los puntos a revisar, a discutir, es qué tipo de federalismo queremos como una herramienta de superación de la desigualdad y de satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales que están en nuestra Constitución, que están en los tratados, pero que parece que no percolan en la sociedad argentina. Muchas gracias. Bueno, mientras van poniendo el PowerPoint, quería agradecer a Carlos, a Andrés y a Antonio por estar acá. Las disculpas por empezar tarde. Y
como anfitrión no quiero terminar, no quería terminar ni empezar. Por eso le dije, bueno, que se arreglen un poco ellos cómo querían hacer la sucesión de exposiciones. Bien, bueno. Como se dan cuenta, soy historiador, así que voy a tratar de explicar un problema y dar un esbozo de solución. Primera cuestión importante. Cuando uno se enfrenta a un problema que tiene una larga data, uno se encuentra con un problema que nosotros llamamos un problema no episódico. Es decir, no es un elemento coyuntural. ¿Sí? No es que alguien pensó una ley y se equivocó. Porque si alguien piensa una ley y se equivoca, viene otro y la corrige. Ahora, si hace, digamos, por lo menos 150 años que esto funciona así, es evidente que no es un problema de los legisladores. Es un problema que no tiene que ver con la idiosincrasia nacional, ni tiene que ver con corrientes ideológicas. Tiene que ver con intereses sociales. Afortunadamente, acá se ha dicho mucho, y afortunadamente también en esta mesa está Carlos, perdón que te diga Carlos, que ha trabajado mucho sobre toda la irracionalidad del sistema federal. Y por una cuestión de tiempo, yo supongo que algo de eso va a exponer. Así que, digamos, no hace falta explicar los detalles o los datos que nos muestran que es un sistema completamente irracional. A mí lo que me interesa es explicar por qué persiste ese sistema. Entonces, cuando uno tiene que explicar eso, tiene que entender que hay intereses sociales que exceden las cuestiones particulares, es decir, exceden, voy a decirlo así, Cristina, Macri, Frondizi, Perón. Hay intereses mucho más profundos, como diría, perdonen la cita de Gramsci, orgánicos. O vamos a ponerlo en términos de... me olvidé. De lo que llamaban los annals del largo plazo, la longue durée, ¿no? Y por eso este mapita del virreinato. Porque lo que yo sostengo es que cada sistema jurisdiccional obedece a los intereses de una fuerza social particular. Y por lo tanto su trayectoria es histórica. No es coyuntural. Esto en realidad duró poco, porque digamos, se inaugura en 1666, pero digamos que esta ingeniería tiene un siglo antes. Y esta ingeniería, que esto es el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que hoy es Argentina. Pero a partir de esto se forma Argentina. Y este virreinato tiene una unidad. ¿Qué es lo que forma la unidad de lugares, de regiones tan disímiles? Una cuestión, otra aclaración entre paréntesis. Pensé una ponencia más didáctica que profunda. En parte por el público, en parte esto va a ser grabado, así que esta es la idea. Obviamente si acá hay una serie de especialistas, o si hay un especialista en la sala, va a decir esto es una simplificación. Sí, es una simplificación a los efectos pedagógicos. Todo aquel que quiere profundizar, pregunta y yo profundizo. ¿Cómo se mantiene esto unido? Esto se mantiene unido por la plata de Potosí. Hay algo que no quiero explicar mucho, se llama Situado Potosí, que básicamente todas estas regiones no se pueden sostener. La administración acá no se sostiene, la sostiene Potosí con algo que se llama Situado. Es decir, le saca una parte importante, un tercio de la recaudación de Potosí, se saca de ahí y se manda a Buenos Aires y de Buenos Aires se distribuye a las diferentes gobernaciones, luego intendencias. ¿Sí? Es decir, hay un eje vertebrador de toda la economía que es Potosí. Y eso obedece a un esquema que tiene que ver con sacar la plata por Buenos Aires, por una serie de razones que no vienen al caso. Yo digo la geopolítica internacional, ¿por qué no saca por Lima? Bueno, no importa. Pero la cuestión es que todo este sistema está armado para sacar la plata por Buenos Aires. Todo el auge de Buenos Aires de fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, es ficticio, es mentira. Buenos Aires no es rica. Buenos Aires recibe plata de Potosí. Y eso se ve muy bien cuando se pierde Potosí. Bien. ¿Y está armado por quién? Está armado por una clase social. La nobleza española y sus agentes en América. No importa ahora. Pero la cuestión es que está armado para que esta plata fluya al feudalismo español.
Esto está armado por una clase social en función de sus intereses. Y todo el problema de aquí a 1860, 1880, es cómo una nueva clase social trata de armar una nueva unidad política que se corresponda con un espacio de acumulación cualitativamente diferente. No geográficamente diferente, sino cualitativamente diferente. Por ejemplo, ¿por qué el eje es el Alto Perú? ¿Simplemente por una cuestión de plata? No, además porque las relaciones que se vertebran en el Alto Perú son relaciones feudales, básicamente la mitad. Y la mitad depende de cierta comunalización de las tierras propias de las comunidades del Alto Perú, por eso la revolución fracasa en llegar al Alto Perú. Castelli su proclama es básicamente una provocación. Esto es lo que queda alrededor de 1815, es decir, algo mucho menor. El problema es que la nueva clase social, la burguesía que emprende la revolución, en este caso básicamente la burguesía agraria o ganadera del litoral y básicamente de Buenos Aires, tiene que tratar de vertebrar todo el territorio con una unidad que no tiene. Porque a diferencia de lo que nos hace creer la historia de Villiquen, los cueros no pueden vertebrar todo este territorio. Es decir, exportando cueros y más a principios del siglo XIX no se puede unificar nada. Y eso queda muy claro en la disgregación territorial. Si nosotros seguimos, vemos cómo se aparece una disgregación mayor en 1820, no me quiero meter tanto en coyuntura, se pierde, como ustedes saben, el Alto Perú, Paraguay, la banda oriental, bueno, no importa, hay una disgregación. Esta disgregación tiene que ver con una cuestión fiscal, es decir, por ejemplo, la provincia de Cuyo, Mendoza no puede sostener a San Luis y a San Juan y a La Rioja, no los puede sostener, por lo tanto, hay una revolución en San Juan y en San Luis, básicamente ¿para qué? Para quedarse con la recaudación del cabildo. Es decir, las secesiones tienen un origen puramente fiscal. Y ahí aparecen las aduanas interiores, ¿sí? Es decir, empieza a aparecer como esas provincias no tienen nada para sostenerse, porque su producción es ínfima, se sostienen con la aduana. ¿Qué significa eso? Que si uno quiere ir de Mendoza a Córdoba, tiene que pagar un impuesto como si uno estuviera pasando por otro país. Se imaginan que así no se hace una nación. Y se imaginan lo precario que son las rentas de esa provincia, que no tiene imposición directa. Ninguna de estas provincias se sostiene con imposición directa. La imposición directa es mínima y prácticamente nula. O sea, la imposición a la producción. Es imposición al tráfico, o sea, una cosa muy parásita. Así también se arman esos estados, ¿no? Si uno quiere mirar cómo son esos estados y digamos, por ejemplo, en muchos casos ni siquiera la capital es capital. En San Luis la capital no está en San Luis, está en el Morro, porque no pueden sostener la capital ahí. Porque cualquier invasión de los indios, digamos, la tumba. Bueno, no importa. La cuestión es que no hay un principio vertebrador. Y eso genera la autonomía provincial. La autonomía provincial no es el producto de una tradición provincial de antaño, la puntaneidad, la sanjuanidad, la riojanidad. Eso es todo mentira. Se hace hasta 1820 eran una sola provincia o una gobernación. La única tradición, pues uno es el cabildo. Bueno, pero el cabildo es un espacio municipal. Es producto de un espacio que se disgrega porque no hay un principio vertebrador. Digo esto porque nosotros nos acercamos a una situación similar. Argentina va hacia esto, a volver a esto. Obviamente, como digo, esto sigue, bueno, en 1830, en la América de 1830, Salta se separa de Jujuy, esto sigue, ¿no? Y ahí vienen una serie de principios vertebradores y esta idea falsa. El federalismo no es del interior. Si uno mira las guerras civiles, esto es Artigas contra el Directorio y esto es las guerras civiles de unitarios y federales. En todos los casos, el interior es unitario y el litoral es federal. ¿Por qué el interior es unitario? Pues es muy sencillo, el interior no se puede sostener, necesita que alguien lo sostenga. No se puede sostener ni aún integrándose a las economías exteriores. Por ejemplo, todo Cuyo, La Rioja,
y Catamarca se integran a la economía chilena, sobre todo a partir de la década de 1840, cuando aparece el puerto de Valparaíso y se cierra el puerto de Tacna, me parece que es el que está ahí, que era de Bolivia. Y lo mismo con digamos, la región del norte a la región del Alto Perú, la Confederación Peruano-Boliviana. Después hay una guerra por eso, bueno, no importa. No me quiero meter mucho en detalle. Pero básicamente la idea del federalismo en el interior es falso. El federalismo es federal básicamente por la imposición militar de Rosas y a partir sobre todo de la década de 1840 con la conquista de Oribe, que ni siquiera es, por decirlo así, argentino. Pero lo que quiero decir es que acá hay una fuerza social que trata de construir. ¿Cuándo se construye el país? Se construye entre 1860 y 1880. ¿Por qué? Porque se encuentra un nuevo eje vertebrador entre la ganadería ovina y sobre todo la agricultura cerealera a partir de 1870. La renta agraria pasa a ser un elemento que permite llevar adelante lo que quería hacer Rivadavia, que era nacionalizar la aduana. Pero obviamente, otra vez, vendiendo cueros, no vas a nacionalizar nada. Aquí se hace con la renta agraria y con la participación del capital internacional, ya sea bajo créditos, ya sea bajo la inversión directa en transporte, servicios, etc. Es decir, entre la renta agraria y el capital internacional, la burguesía, en principio pampeana y luego nacional, que ahora vamos a ver cómo aparece este pacto nacional, logra un eje vertebrador, la renta. De ahí, yo no sé si Carlos es el que habla de provincias rentísticas y provincias productoras, pero efectivamente es eso. Ahí se encuentra un eje, pero ese eje tiene un problema. El que tiene la plata no tiene el espacio. El que tiene el espacio no tiene la plata. Ahí aparece esta discusión de la secesión de Buenos Aires. Bueno, al fin y al cabo, en 1852, la burguesía bonaerense dice, bueno, mirá, quedémonos nosotros con toda la renta. Listo, hagamos un estado propio. Y el resto que se embrome. Bueno, eso, quienes se oponen a eso, no es simplemente el interior que viene y gana en Cepeda y amenaza en ganar en Pavón. No es simplemente eso, sino que hay una fracción muy grande de la burguesía propia bonaerense, agraria, que también está diciendo, acá hay una serie de negocios que podemos hacer. Acá hay una serie de población que podemos tomar. Acá hay una serie de mercados que podemos tener. Por lo tanto, recordemos el levantamiento de Hilario Lagos contra el autonomismo, recordemos al propio Mitre y todas las alianzas con las cuales recorre el país. Les recomiendo un libro de Rutledge que en algún momento vamos a editar, El desarrollo del capitalismo en Jujuy. Por lo tanto, acá, esto implica un pacto. El pacto es, este territorio ingresa con una doble condición. Primero, alguien lo tiene que sostener. Porque yo le puedo decir a La Rioja que elimine su aduana interior, que elimine su ejército. Recordemos que hasta 1860 la provincia tiene su propio ejército. Que elimine su ejército. Pero yo le tengo que dar algo. Me dice, sí, está bien, yo elimino la aduana, yo elimino el ejército, yo elimino todo lo que quieras. Dame plata, porque yo me tengo que sostener. Y ahí viene una decisión, porque yo puedo decidir, ¿para qué quiero tener tantas provincias? Si no se pueden sostener. La decisión es, yo necesito estas provincias, primero porque necesito controlar a la gente. Estas burguesías provinciales me aseguran el control de la población. Segundo, tienen intereses creados. Y yo los quiero respetar, porque es la gente que, mal o bien, durante 50 años, 60 años, gobernó a todo ese espacio y a toda esa población. Entonces, hay que darle plata, pero no solamente hay que darle plata, sino hay que darle poder político. Entre otras cosas, para que esa gente se asegure que nadie va a venir a cambiar las reglas de para dónde va la plata. Y entonces tenemos el Senado y en su momento el colegio electoral, por el cual las provincias tienen una sobrerepresentación. Cuento esto, en el Senado el 13% de la población puede imponerle la voluntad al otro 87%. En la Cámara de Diputados desde el 40 al 60%.
Bien, ¿qué significa esto? Que este esquema, con todas las contradicciones y las irracionalidades que marcamos, fue pensado por una clase social para ejercer su dominio. Lo que hubo acá es un arreglo entre burguesías. Y por lo tanto, esto no va a ser deshecho. ¿Para qué usan los gobernadores la plata? Bueno, acá lo que vemos es la irracionalidad, es decir, cuánto aporta cada provincia y cuánto recibe. Se dan cuenta que la mayoría de las provincias aporta muy poco y recibe un montón, salvo algunas. Es un sistema completamente irracional que drena recursos de donde salen. Bueno, esto es la situación. ¿En qué ocupan las provincias la plata? Básicamente en el empleo público. Acá tenemos, por ejemplo, empleo público provincial. Esta es la media nacional y fíjense del 87 al 2001. Estoy haciendo rápido, lamentablemente. ¿Qué se genera entonces? Lo que se llama feudo, que no es feudo, pero ¿qué es? Yo le doy plata a un gobernador, ese gobernador, la plata no va al desarrollo de la economía real, sino básicamente a tapar agujeros, o sea, al empleo público. Con ese empleo público tengo el control de la elección, ya sea el empleo público directo, provincial, nacional o los planes sociales. Tengo el control de la población, por lo tanto, yo siempre gano elecciones. Y como gano elecciones, voy al Senado y ahí se va reproduciendo eso que decía en otra forma Natalio Botana, así cómo se va reproduciendo todo. El Senado como la invernada de los gobernadores. Ahora, la transferencia del Estado Nacional, o sea, de la renta agraria o la deuda que se toma a las provincias que son improductivas, no es la única forma de tapar la crisis. Otra forma es la migración. Estas provincias reciben un montón de subsidio y en retribución mandan migrantes porque no pueden sostener a su población. Con lo cual, también es otra vía de transferencia de las provincias del litoral a las provincias del interior. Porque las provincias del litoral tienen que sostener población que expulsa el interior, a pesar de que el litoral subsidia al interior. Una cuestión importante es que se habla de la concentración poblacional. La concentración poblacional tiene el mismo origen de lo que yo digo. Primero, en principio el país fue pensado como un país agrario. Por lo tanto, un país agrario que exporta en la pampa húmeda. Ergo, la concentración se concentra allí donde aparece el núcleo económico. Luego, cuando se empezó a pasar la industria, no voy a discutir acá el tema de la industria en Argentina porque, bueno, industria ineficiente, pero no importa. Esa industria se monta donde ya hay mano de obra y mercado. ¿Por qué? Porque no fue planificado por el conjunto de la población. Fue dejado a la fuerza del mercado, o sea, del capitalismo, del capital. ¿Y el capital dónde va a poner una fábrica? Y donde hay gente para trabajar y donde hay gente para comprar y donde es más barato el transporte. Es decir, la concentración poblacional no es producto de las leyes, es producto del desarrollo del capitalismo argentino. Y entonces todo el sistema de coparticipación es también un parche que tiene que poner la propia clase social a los problemas que ella misma genera. Ergo, de esa clase social no va a salir la solución. De esa clase social vamos a seguir empeorando todo esto. En la medida en la cual las transferencias no alcancen, van a aparecer todas estas cuestiones más autonómicas todavía. Lo que tenemos que lograr no es autonomías provinciales. Lo que tenemos que lograr es una planificación nacional. Primero, ¿cuál es la fuerza social que puede transformar esto? La clase obrera. Es decir, dejar la lógica del capital y pensar una lógica racional. Queremos descentralizar la población. Hace falta, no basta con decir cambio la capital. Eso no cambia nada. Lo que hay que crear es industrias en el interior, producciones que funcionen. Y eso no lo va a hacer el capital. Eso solamente lo puede hacer una planificación social, racional. Ergo, lo que hay que hacer no es un problema técnico, es un problema social. La eliminación, por ejemplo, de 24 provincias, la Argentina tenía que tener 10 provincias y eliminar un montón de gastos y un montón de provincias que tienen 400.000 habitantes o 150.000 habitantes. No puede ser que La Matanza tenga 3 millones de personas y no sea provincia y Tierra del Fuego tenga 150.000. Listo. Son 10 provincias, de acuerdo con lo que dice Andrés, la soberanía de los recursos tiene que ser nacional.
hay que eliminar el Senado y tiene que volverse a un hombre, un voto. A la provincia de Buenos Aires hay que dividirla. Y otra vez, hay que pensar una planificación nacional y por lo tanto hay que eliminar la coparticipación como transferencia fija. Yo no puedo darle todo el tiempo lo mismo a cada provincia. No, a la provincia van los recursos que hacen falta para una planificación nacional. Yo quiero crear una industria en tal lugar. Entonces pondré más plata en esa provincia. Después si quiero crear una provincia en otro lugar, lo haré en otra. Hay que volver a esta idea de la unidad. Pero otra vez, una unidad no producto de una burguesía particular. La unidad producto de la deliberación del conjunto de la población. Es decir, recuperar la nación. Pero otra vez, no para quienes la construyeron, que son la misma clase que está gobernando ahora, sino justamente para quienes la construyeron materialmente, pero no detentan sus beneficios, sino por el contrario se ven arrastrados a esta decadencia. Nada más. Continúa Carlos Gervasoni. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación, Fabián, a los organizadores. Segundo, la tardanza en empezar que mencionaba Fabián fue responsabilidad mía, así que me disculpo por eso. Tuve que, digamos que subestimé el cruce de las ciudades de la Universidad de Itela, que queda en la otra punta hasta aquí, y algún problema de tráfico el viernes a la noche, pero a la tarde, pero vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Me viene muy bien todo lo que escuché de los expositores anteriores, de Andrés, de Antonio María, de Fabián. Tengo muchos acuerdos y líneas de trabajo que van por los lados que ellos han mencionado. Un poquito más cerca. Voy a empezar con destacando algunas particularidades de nuestra organización territorial federal. Ustedes saben, la Argentina es un país muy particular en muchas cosas. Yo no tengo que explicarles, no sé, no hay ningún país que tenga 7 décadas de inflación muy alta, digamos, no existe eso, ningún país del mundo que haya pasado del 6 al 40% de pobreza sin tener una terrible guerra en el medio, no existe. Es un país que ha tenido un nivel de fracaso y decadencia difícil de igualar. Tenemos otras cosas mejores, producimos los mejores futbolistas del mundo, no sabemos muy bien por qué, pero también nos caracteriza eso. Y nos caracteriza como federalismo una enorme asimetría asimetría en la distribución de la población, que lo mencionó mucho Fabián en su exposición, que no es común. O sea, todos los federalismos del mundo, ustedes saben que los países federales son muy pocos en el mundo, son 22 o algo así, pero son muy importantes. Son los grandes, de mucha población, mucho territorio, mucha producción económica. Los Estados Unidos, Canadá, Rusia, Brasil, México, India, Alemania, Argentina. Y no hay ningún federalismo del mundo, casi ningún país del mundo, quizás con la excepción de Uruguay, que tenga semejante concentración de su población en tan pocas unidades subnacionales, ¿no? Antonio María decía casi 40% de la población en el 1% del territorio, que es este gran Buenos Aires, de La Plata a Campana, o a Rosario si quieren. Una sola provincia que tenga el 38 o 39% de la población no existe en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, no hay algo como eso, ¿no? Y del otro lado, esta proliferación de provincias pequeñas, a las que también hacía referencia Fabián, que son muchas y muy chiquititas, o sea, vive más gente en Caballito que en 4 o 5 provincias argentinas. Para no hablar de La Matanza, por supuesto, que es más grande que todas las provincias argentinas, menos 2 o 3. Entonces tenemos algunas provincias que quiero enfatizar, son creadas desde arriba, ¿está bien? O sea, yo acá voy a dar el típico matiz teórico del politólogo, ¿no? A mí me parece que la perspectiva de Fabián, y quizás alguna muy convencional de las ciencias sociales, ciertamente la que yo fui entrenado, es de abajo hacia arriba, ¿no? De la economía a la política, de las clases sociales a la política. Bueno, los politólogos, quizás por sesgo profesional y por un giro teórico que hubo también, porque el pluralismo, que uno lo puede asociar más con un enfoque típicamente estadounidense, también era de abajo hacia arriba, ¿no? Como de los intereses hacia la política, ¿no? Bueno, hay por lo menos, creo que cualquiera, hablando hasta desde el sentido común, entiende una flecha causal desde arriba hacia abajo también. O sea, las élites políticas
hacen muchas cosas con la sociedad, con la economía, las transforman de muchas formas. Y en estas provincias que yo llamo rentísticas y en los estados rentísticos, donde la actividad económica está generada fundamentalmente por el Estado, los gobernantes son poderosísimos y hacen lo que creen, lo que ellos quieren. De hecho, en buena parte de la literatura sobre política del Medio Oriente, los especialistas de esa literatura dicen que las clases sociales las crean los políticos. O sea, los políticos dicen, bueno, ahora vamos a crear una clase burguesa que nos provea servicios al Estado. Y vamos a crear una clase trabajadora, inmigrantes filipinos que hagan... Y básicamente la estructura de clases no es que la política está creada por las clases, sino que las clases están creadas por la política, ¿no? Digamos que yo diría, no es un tema de decisión teórica, esto en cada contexto histórico, empírico, etcétera, habrá diferentes situaciones, ¿no? Bueno, las provincias, vuelvo al tema de la charla, son creadas de arriba. No hay identidades preexistentes, bien lo mostró con sus mapas Fabián, de que estaban estas 24 provincias preexistentes y que había cordobeses y fueguinos y jujeños. Los casos más obvios de las provincias creadas desde arriba son las que no están en la Constitución. La Constitución nombra 14 provincias nada más, ¿no? Todas las demás las creó Perón y la Revolución Libertadora, y la última se creó en el año 91, que fue Tierra del Fuego, desde arriba por ley, y eso crea 5 diputados y 3 senadores, que representan, por ejemplo, en Tierra del Fuego, cuando fue creada, a unas 60.000 personas, ¿no? Casi, digamos, 2 Tierras del Fuego entraban en la cancha de River, una Tierra del Fuego y media. O sea, no es nada, es un pañuelito que tiene 3 senadores y 5 diputados creados desde arriba, ¿no? Y creado estratégicamente. Créanme que nuestro, premisa teórica en ciencia política es que ninguna élite política crea ninguna institución naivmente. También toda institución, incluyendo una provincia que tiene 3 senadores, es creada. En la Argentina encima le pusieron a 2 de estas, Eva Perón y Juan Perón, a 2 de estas provincias, Chaco y La Pampa, con lo cual era bastante clara la creación política de estas provincias, ¿no? Pero bueno, también se pensó, che, ¿y estos senadores a quién van a apoyar el Congreso? ¿Y van a ser nuestros o van a ser de los radicales, ¿no? Bueno, ese tipo de consideraciones están siempre presentes, ¿no? Yo diría que un 20% de la ciencia política se dedica a estudiar los motivos por los cuales los políticos crean cierto tipo de instituciones y no crean otro tipo de instituciones. Bueno, en esta interacción extraña entre este desequilibrio poblacional, la historia de la territorialidad argentina y la innovación en la creación de provincias, nos encontramos con un federalismo extremadamente asimétrico. Por suerte, quienes me precedieron hablaron de esto. Un federalismo donde la población está, casi 3/4 de la población en 5 provincias, pero el poder legislativo está en las otras 19, ¿no? Porque tiene la mayor parte de los senadores y también tiene la mayor parte de los diputados, por un decreto de la dictadura militar a quien todos repudiamos, pero nadie repudia ese decreto, ¿no? Viñone, cuando se fue queriendo favorecer el peronismo, que era el que iba a sostener la ley de autoamnistía, le agrega más diputados a provincias chiquitas donde el peronismo le iba mejor. Y ese decreto, nadie en la clase política que yo conozco lo cuestiona, y tiene sentido, me parece que no lo cuestionan, entre otras cosas porque implica tener menos diputados que los que hay ahora. Nadie quiere perder diputados, nadie quiere perder cargos, y por supuesto las provincias que pierden diputados no quieren perder diputados, que son casi la mitad de las provincias argentinas perderían algún diputado. Si repartiéramos los diputados como dice la Constitución y no como dice el decreto de la dictadura militar. Eliminaríamos la desproporcionalidad en la Cámara de Diputados que mencionó tanto Antonio María como Fabián, y sería más democrático, porque para institución antidemocrática está el Senado. Yo en el fondo, si querés, si me apurás, te diría, y yo estoy de acuerdo con eliminar el Senado, porque el Senado es una institución súper antidemocrática, hace que el 13% de los argentinos pueda imponerse el otro 87%. Es parte esencial del federalismo, o sea que me parece que si abolimos el Senado tenemos que pasar a ser un país unitario, y no es una locura, la mayor parte de los países son unitarios, pero creo que hoy es una imposibilidad política esa en la Argentina, entre otras cosas por los intereses creados de 24 gobernadores, 72 senadores que no van a querer perder lo que tienen, y los políticos que hoy básicamente en la Argentina y en casi cualquier federalismo del mundo organizan su vida en torno a los cargos provinciales, porque son mucho más, y son muy importantes. Ustedes créanme que cuando ustedes escuchan o leen los diarios, Kicillof prefiere seguir siendo gobernador que presidente, puede haber una especulación de que es más difícil
que lo elijan presidente que lo reelijan gobernador, pero también hay algo que los gobernadores están muy bien donde están, ¿no? Ustedes piensen que algo así como el 40% del gasto público de la Argentina lo ejecutan las provincias. 2/3 del empleo público es provincial, o sea, los grandes empleadores públicos de la Argentina son las provincias por malos motivos que de alguna forma señaló Fabián y por buenos motivos también, que todos conocemos, que es la justicia, la educación, la salud, la policía, estos servicios básicos que brinda el Estado en la Argentina, lo brindan las provincias. Entonces, la burocracia nacional es bastante pequeña comparada con las burocracias provinciales. Entonces, esta es una realidad muy estructural de la Argentina, esta asimetría de que la producción económica, la población está en 4 o 5 provincias, pero la representación política está en las otras 19, ¿no? Incluyendo los presidentes, que acá es más difícil hacer las cuentas porque hemos tenido pocos presidentes del 83 para acá, pero quizás es notable que los exgobernadores de provincias chiquitas hayan tenido tanto éxito, ¿no? En este país, una década estuvo dominada por un gobernador de La Rioja, más de una década estuvo dominado por un gobernador de Santa Cruz y su esposa, otro gobernador de San Luis llegó a ser presidente por poquito tiempo. El número 3 de la Cámara de Senadores, que nos olvidamos que si mañana renuncia Alberto y Cristina, esa persona pasa a ser presidenta del país y que casi ningún argentino conoce, es la esposa del señor feudal de Santiago del Estero. Voy a hablar un poco exaltadamente acá, pero sí, digamos, Santiago del Estero es una provincia que tiene dueño, antes se llamaba Juárez, ahora se llama Zamora. Cuando Zamora se hace reelegir 23 veces, intenta la Corte Suprema, entra acá la justicia, le bocha el fallo por algo de lo que decía Antonio María, ¿no? Que la Corte Suprema se ha empezado a involucrar más en cuestiones de derecho federal y provincial, y a varios gobernadores que intentaron violentar las leyes para ser reelegidos, la Corte Suprema le dijo, no, bueno, ¿qué hizo Zamora cuando le dijeron no puede ser reelegido? Ok, andá vos, Claudia, de gobernador y yo voy de senador. Y Cristina lo puso a ese señor de presidente provisional del Senado. Cuando él volvió a gobernador y Claudia vino de senadora, Cristina lo puso a esa señora de presidenta provisional del Senado. Antes había sido la esposa de Alperovich, digamos. Es como en esas posiciones hay siempre políticos importantes en el interior. Cuando Alfonsín fue presidente, la oposición senatorial, que le bochó muchas leyes, incluyendo la ley de democratización sindical del ministro Mucci, estaba encabezada por Vicente Leónidas Sadi, ¿no? Líder peronista de la provincia de Catamarca. Yo me voy a meter acá en el territorio de Fabián, pero voy a recomendar un libro que es La invención del peronismo en el interior, que les muestra a ustedes que, digamos, efectivamente el peronismo en el interior es un conjunto de élites conservadoras que eran antirradicales, porque ahí eran radicales contra conservadores hasta que llega el peronismo. Cuando el coronel Perón, vicepresidente del gobierno militar del 44-45, necesita armar su partido en el interior, encuentra policías, militares, terratenientes que dicen, sí, nosotros cualquiera que venga acá a ayudarnos a competir contra los radicales, nos sumamos, ¿no? Y por eso, cuando usted se observa la composición socioeconómica de las élites peronistas del interior, no es para nada popular, sindical, puede haber alguna excepción, ¿no? Pero está más cerca de Urtubey y Romero en Salta que el estereotipo que uno se arma del militante popular, sindicalista, etcétera, del peronismo, que es mucho más propio del peronismo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esta es una realidad muy difícil de cambiar, o sea, requeriría una reforma constitucional, requeriría que los mismos élites políticas decidan eliminar un sistema que hoy les resulta funcional. Y no estoy hablando de la clase política argentina. En Estados Unidos los diputados no quieren redibujar los distritos de formas racionales porque la forma irracional en que están dibujados hoy los distritos les permiten a todos ellos reelegirse. No sé si ustedes saben que el 90% de los distritos electorales de diputados uninominales en Estados Unidos son no competitivos, o sea, siempre ganan republicanos o siempre ganan demócratas. Y eso tiene que ver con que los dibujan de una forma de poner a todos juntos, ¿no? Lo que es el famoso gerrymandering. Lo que quiero decir con esto es que acá no estoy haciendo una crítica a la clase política argentina, estoy diciendo que hay características estructurales de esta flecha causal de arriba hacia abajo que hace que hacer ciertos cambios institucionales sea muy difícil. Una consecuencia que ya fue mencionada acá de esta distribución es que por motivos históricos
se generó la gran producción económica y la concentración demográfica en estas 4 o 5 provincias. Y después eso no se corrigió, quizás por los motivos que decía Fabián, yo no sé por qué, pero no hubo en la Argentina un proyecto para equilibrar ese gran desequilibrio territorial demográfico. ¿Está bien? De hecho, se acentuó, algunas de estas provincias tenían más población antes, como La Rioja o Santiago del Estero, y por emigración, por declinación económica, lo que fuera, fueron haciéndose cada vez más chiquitas, ¿no? La excepción a eso es la Patagonia. Todas las provincias patagónicas son muy nuevas, son muy chiquititas en población, pero vienen creciendo bastante rápido en población. O sea, todo en cada censo que aparece son igual hoy deben ser el 6% de la población argentina, siendo 1/3 del territorio, ¿no? Y ahí aparece esta idea a la que hizo referencia Fabián y también Antonio, de lo que yo he llamado rentismo, y es la idea de que de repente algunas de esas provincias, muy acentuadamente, no son otra cosa que apéndices fiscales del Estado nacional. O sea, son provincias donde, voy a exagerar un poco, no se produce nada. Y todo lo que ocurre es que el Estado, una vez por mes, paga sueldos, paga planes sociales, paga los contratos a las empresas de obra pública que tiene contratadas y paga la pauta publicitaria de los medios de comunicación que viven solamente de la pauta publicitaria del Estado. Entonces, gracias. Entonces, cuando ustedes se preguntan dónde está la gran agricultura argentina, bueno, está la Pampa Húmeda, están algunos oasis como en Mendoza y en el Alto Valle del Río Negro, en el sur de Santiago del Estero, entrado. Sí, hay Misiones, en Salta, pero en las provincias más duramente rentísticas, la agricultura es muy poco tecnificada, no hay industria. No hay industria en Formosa, estoy hablando de Catamarca, La Rioja, el norte de Santiago del Estero. No hay nada parecido a un proletariado, hay empleo público y población marginal y agricultores de subsistencia, digamos, no mucho más que eso, ¿no? Y esto hace que exista en la Argentina cosas que no existen en ningún otro federalismo del mundo, que es provincias cuyo presupuesto depende un 90 y pico % de las transferencias federales. Esto, y voy cerrando con esto, constituye una estructura económica y política muy rara, que es que tenemos provincias que yo diría son normales, son democracias capitalistas como es la mayor parte del mundo, como es la Argentina o Uruguay o España o Chile, democracias capitalistas con un Estado que le cobra impuestos a los empresarios y los trabajadores, con esos impuestos paga una burocracia relativamente chica en comparación con el sector privado, brinda servicios y los políticos van a elecciones, compiten y ganan y pierden, como pasa en cualquier democracia del mundo, ganan y pierden, ¿no? Entonces, en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, acá en la capital, ganan y pierden los políticos, y si ganan por poquito, ¿está bien? Mi forma favorita de decir esto es la líder más respetada de las últimas décadas, que creo que es Angela Merkel. Ganó 3 elecciones seguidas en Alemania, un evento rarísimo, mucho éxito eso en un país como Alemania. Ganó con 42%, 43%, la última la ganó con 33% de los votos y tuvo que ir a alianza con muchos otros. Pero el señor Gilles Delfrance se reelige hace 20 y pico de años con el 73% de los votos. Digo, ¿es mejor que Angela Merkel? No, es lo que decía Fabián. O sea, lo que está pasando es que en esa paupérrima provincia donde hay represión, donde los indios, los nativos y población indígena, Cuom y de otras etnias fueron reprimidos históricamente por el gobierno provincial y ahora también, donde en la pandemia hubo violaciones fuertísimas de los derechos humanos, nosotros le estamos pagando a ese señor su reelección, porque lo que hace es que el 62% de la población económicamente activa son empleados públicos provinciales, otros son municipales, hay muchos planes sociales, ningún medio es independiente del gobierno provincial, y a Ilfran obviamente le conviene esto, como a Sadi, como a Menem antes en La Rioja, como a los Rodríguez Sá, como a Zamora, digamos, todas estas, el kirchnerismo es eso, ¿no? O todavía hay Alicia Kirchner, ¿no? El peronismo no perdió ninguna elección en Santa Cruz del 83 para acá, le agregan a eso rentas de los recursos naturales, del petróleo, y la población de esas provincias racionalmente vota por eso. Vota por eso porque es una situación relativamente cómoda de tener una seguridad, un empleo público, que sabes que lo tenés, y si gana otro no sabes qué pasa. Y la consecuencia es algo que lo dijo Fabián, que es que no hay ningún incentivo a esas provincias para generar desarrollo. O sea, no es que le tenemos que mandar mucha plata porque son pobres. Del otro lado de la frontera está Paraguay, que tiene una economía
que le está yendo fantástico hace 20 años. ¿Por qué a Formosa no le pasa lo mismo, no? Si hay una geografía parecida, una población parecida, una cultura parecida. Me queda... perdón, escuché algo y pensé que me faltaba un minutito. Mi tesis es que es al revés, digamos, es Mendoza. Mendoza es mucho más árida que Formosa. Formosa tiene mucho más tierra productiva que Mendoza, pero en Mendoza nunca tuvieron demasiados recursos, es una de las más perjudicadas por la coparticipación. Tuvieron que salir a producir, gracias. Salir a producir y generaron esta maravillosa economía agroindustrial, turística, etcétera. El gobernador pierde elecciones 2x3, en Mendoza las gana por poquito, y tiene un sistema político democrático y competitivo, ¿no? Termino con esto. La contracara de toda esta historia de provincias chiquitas, rentísticas, autoritarias, sobre representadas en el Senado es la provincia de Buenos Aires, que alguien mencionó aquí, quizás debería ser dividida. Yo estoy de acuerdo, lo veo muy difícil, pero que haya una unidad territorial que tenga el 39% de la población, pero solamente 3 de 72 senadores, 70 de 257 diputados, que es mucho menos lo que le correspondería, y solo el 21% de la coparticipación, cuando tiene el 39% de la población, todo el resto es lo que subsidia a Formosa y Catamarca, hace que tengamos una provincia ingobernable. La provincia de Buenos Aires que esta provincia tan rica y tan dinámica y con tantos sectores económicos tenga los mayores niveles de pobreza del país en el GBA, tiene que ver con esta organización de nuestro federalismo fiscal. Muchas gracias. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. No sé si alguien del público tiene algo para preguntar sobre la intervención de los distintos expositores. ¿Qué tal? A los dos primeros no los escuché. Con respecto a tu planteo, me parece súper interesante. Quería preguntarte cuáles serían las posibles soluciones para que eso no suceda. Bueno, un segundito. Antes de responder a la pregunta, ¿puedes responder al interrogante? ¿Alguien tiene una pregunta más? ¿Nadie más? Responde a la pregunta y si les parece, hacemos un cierre de 3 minutos cada uno y cerramos la mesa. ¿Bien? Arranca, Carlos. Contesta la pregunta y hago el cierre. Contestar la pregunta y... Bueno, bárbaro, gracias. Mira, es un problema bien difícil porque, insisto, los politólogos miramos todo en términos de los incentivos de los políticos. Otras cosas también, pero ¿qué incentivo tendrían los políticos y los votantes de alguna de estas provincias para cambiar las cosas, ¿no? Vos podés decirle, mira, si cambias las cosas vas a tener desarrollo y empleo mejor pagado. Sí, pero es una promesa futura contra una seguridad actual, ¿no? A mí me parece que la única forma de salir de esto es con una combinación de un gobierno nacional muy activista en esto, con políticas desarrollistas como tienen todos los gobiernos del mundo, más o menos, pero de infraestructura, de capacitación, por ejemplo, para estas provincias es clave tener buenas comunicaciones hacia otros mercados, ¿no? Por ejemplo, que de La Rioja y Catamarca se pueda cruzar fácil a los puertos de Chile, que te llevan fácil a China y a los grandes mercados asiáticos, que hoy es donde está el máximo dinamismo económico del mundo, ¿no? Y con una nueva ley de coparticipación, que es como bien decía Andrés, no va a ocurrir, es imposible, así que estamos haciendo política ficción, pero que cambie los criterios de distribución del dinero, que haga que estas provincias rentísticas extremadamente favorecidas, 5, 6, 7 veces más reciben per cápita la provincia de Formosa, Tierra del Fuego o La Rioja, las chiquitas, que la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un cambio de eso que sea gradual, o sea, que las élites políticas de esas provincias entiendan que de acá a 10 años, de acá a 15 años, todos los años va a bajar un poquito la coparticipación que tienen, no va a notarse eso de año a año, pero el gobernador va a entender que dentro de 4 u 8 años el tamaño de la burocracia de empleo público improductivo que tienen, que es esencialmente eso, no va a poder sostenerlo, no lo va a poder pagar más, entonces tiene incentivo para crear empleo privado y para cobrar impuestos, que de lo que se habló acá también. Para un Estado debería cobrar impuestos y no vivir de las rentas que le vienen de otro lado. Y entonces tendrían incentivos para el desarrollo. Hay mucha evidencia anecdótica, no sistemática, de que va alguien a alguna de estas provincias. He escuchado la anécdota en Santa Cruz, la he escuchado en La Rioja también. En un libro que tengo al respecto, yo relato la de La Rioja porque fue publicada en un diario, que va alguien con un proyecto, mire, gobernador, acá tenemos un proyecto para una iniciativa productiva en la provincia. Gracias, no nos interesa. Como no, esto no es lo nuestro. Crear obreros, trabajadores privados que no dependen del gobierno, diría informalmente, es para lío.
mejor los del Estado son más mansos. No creemos una burguesía, un proletariado en esta provincia porque esto no nos va a funcionar bien. Gracias. Entonces, pero si vos le decís, sí, pero este sistema que tenés ahora, que lo estás bancando con los impuestos de los cordobeses y los bonaerenses, dentro de 4 o 8 años no vas a tener tanta plata, de repente vienen los incentivos. Y hay motivos para invertir en estas provincias, ¿eh? Los salarios promedios son más bajos, con lo cual habría motivos para... Están más cerca de algunos mercados, por ejemplo, Formosa está mucho más cerca de Brasil y de Paraguay y Bolivia que la mayor parte de las provincias argentinas. Tiene algunos recursos naturales especiales, como el litio, que otras provincias no tienen. O sea, hay motivos para invertir. Lo que pasa es que la provincia no lo está intentando. Entonces yo diría una combinación de políticas desarrollistas nacionales fuertes, infraestructura, educación, etcétera, con un nuevo sistema de financiamiento federal. Ya usé todo mi tiempo, me imagino, ¿no? Andrés, o no sé qué. Y como anfitrión, reitero, no me gusta tener la última palabra. Así que, bueno, muy breve. Primero, la crítica a estas provincias rentísticas está bien. Yo por ahí disentiría con lo que Carlos llama provincias productivas. La industria argentina es una industria parásita, que de la misma forma que las provincias viven de la transferencia del Estado Nacional, la industria argentina vive de las mismas transferencias del Estado Nacional. No tengo los gráficos acá, pero seguramente las mesas de economía, es decir, la Argentina se retrasa, hace 70 años que viene retrasándose en relación a la productividad mundial. El PBI argentino se viene retrasando con respecto al PBI de Estados Unidos, pero cualquier variable que uno tome se da cuenta que la industria argentina no existe. Y todos los problemas que nosotros tenemos se basan en eso. Es decir, ¿por qué se devalúa la moneda? Y porque el valor argentino, el trabajo argentino no vale nada. ¿Por qué solo exportamos soja? ¿Y por qué no podemos exportar, por ejemplo, celulares? ¿Y porque no fabricamos eso o lo que lo fabricamos mal? Entonces, no es que hay provincias productivas. Esas provincias también son improductivas. Obviamente generan más que las otras, ¿sí? Pero en términos generales, toda la Argentina es un país improductivo, salvo el agro. Por lo tanto, acá el problema no tiene que ver simplemente con cómo hacemos para que las provincias, digamos como Catamarca, resurjan. Porque el problema está en que nunca van a resurgir simplemente porque ni siquiera Buenos Aires las puede sostener. Y Buenos Aires cada vez la va a poder sostener menos porque Buenos Aires no se puede sostener a sí mismo. Miremos lo que va pasando en Rosario. Mendoza, se habla de Mendoza. Yo estoy por publicar un trabajo sobre la inseguridad. La provincia en la cual subió más el delito en los últimos 20 años es Mendoza. Es decir, la descomposición social avanza en esas provincias que uno llamaría productivas. Por lo tanto, acá no se trata simplemente de poner un plata acá o plata allá. Se trata de planificar el conjunto del país y poner actividades productivas que el capital privado no lo va a hacer y a la escala de que el capital privado no lo puede hacer. Solo lo puede hacer el Estado, un Estado productivo. Y para eso hace falta planificación. Y para la planificación hace falta la unificación. Yo no puedo decirle a cada provincia, hacé lo que quieras. Así no se piensa un país. 2. ¿Qué sujeto social lleva esto adelante? Porque esto es lo importante. Otra vez, acá Carlos hablaba de las provincias que se crean para arriba. Ahí yo tengo una coincidencia coyuntural, pero una disidencia en el largo plazo. ¿Por qué? Porque esas provincias ya existían como territorios nacionales y ya tenían su propia clase dominante. La producción de azúcar, la producción de algodón en el Chaco, por ejemplo, la producción la producción ovina y luego petrolera en el sur con sus respectivos empresarios provinciales existía antes de que Perón diga acá va a ser una provincia. De hecho, Perón arregla con esas clases dominantes, bueno, ¿cómo organizamos esto? Perón le da estatus de provincia. Recordemos que el abuelo de Kirchner fue uno de los terratenientes represores de la ¿cómo se llama? De la Patagonia rebelde. Eso. Hace falta, esta clase social, que es una clase parásita, no puede sino
crear un sistema que también es parásito. Otra vez, hace falta un nuevo sujeto social como en esa transformación que expliqué al principio. Nada más. A mí siempre me asombra cuando puedo concurrir a un evento interdisciplinario, las coincidencias de distintas esferas que tenemos en el diagnóstico, muchas coincidencias de las terapias aplicables y la desazón que nos vamos todos que esto es imposible. Y que es imposible. Y realmente quizás es un tema ese a discutir. Si a pesar de y lo que a mí me toca, la ingeniería constitucional que hoy genera ciertas imposibilidades concretas, discutir dentro de ese esquema aún de imposibilidades algo de futuro, porque si no, estamos todos de acuerdo en los problemas, en las terapias, y sin embargo, el problema cada vez se agrava más. Vamos, ¿cuáles pueden ser los incentivos de la clase política, Carlos? Yo creo que la clase política se debería darse vergüenza, verse un espejo, ver la macroeconomía que tenemos y ver la situación social que tenemos. Si esto no te da vergüenza, si 100% de inflación, si 40% de pobreza, si la mitad de niños, niñas, adolescentes está por debajo de la línea de pobreza, no te da vergüenza, no te motiva a algo y solamente querés seguir siendo un reproductor de esto que te llegó hasta acá, y es un país como sin futuro. Y el tema económico, a mí me parece que hay cuestiones. A ver, yo no sé, no sé si solamente con un estado productivo vos podés superar esto. Me parece que si no hay capital, si no hay un estado que establezca reglas claras, es muy difícil superar esto. Y hay un ejemplo. A ver, nosotros exportamos por economía de conocimiento 4.000 millones, me parece, por año. Polonia, que podría ser algo que nosotros podríamos comparar, 30.000. Y tenemos todas las condiciones dadas para pegar ese salto. ¿Cuál es el problema? Normatividad, clase política. Y sin embargo, ni siquiera se discute ese tema. Entonces, como síntesis, me encantó participar. Me encantó ver distintas coincidencias y quizás el desafío es, a pesar desde lo que yo veo, que es una ingeniería constitucional defectuosa, una ingeniería constitucional que impide, aunque no pueda salir ley de coparticipación, bueno, y a ver qué inventamos. A pesar de que no va a salir nunca la ley de coparticipación. Bueno, entonces, ¿qué inventamos? ¿Qué pensamos desde este punto de vista? Gracias. Antonio, tenés la palabra para cerrar la mesa. Son 3 minutos. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante el panel. Siempre es rico escuchar distintos puntos de vista. La verdad que esto da para un seminario. Así que simplemente voy a concluir de esta manera. Argentina es un país decadente, tiene problemas muy serios de todo tipo. Obviamente que estoy absolutamente convencido que el diseño constitucional del 94 fue el acertado. Además de esto, esta fue la voluntad del pueblo, es la única reforma verdaderamente democrática de la historia argentina. Ahí hubo un consenso de 19 bloques políticos que expresaban incuestionablemente la voluntad del pueblo argentino. Y si hay algo que ha sido destacado a nivel del derecho federal comparado es lo que hicimos en descentralización del poder, que son 3 grandes capítulos. Primero, el federalismo, específicamente en aspectos institucionales, políticos, fiscales, económicos, sociales y culturales, que naturalmente está en mis libros, no tengo tiempo acá de exponer. En segundo lugar, el tema del reconocimiento de la autonomía municipal, que es un tema indiscutible por su importancia para la República Federal. Y en tercer lugar, la creación más audaz, otorgarle un estatus especial a la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Así que en definitiva sí hay un camino. El camino es cumplir la Constitución Nacional. Nosotros tenemos problemas culturales muy serios. Primero, Argentina es anómica, es un país al margen de la ley, lo dijo Nino, lo he probado en las 2 encuestas de cultura constitucional que he dirigido bajo un punto de vista interdisciplinario. Segundo, Argentina es una sociedad violenta, como lo había dicho también Joaquín B. González en el Te queda un juicio minuto, del siglo de Antonio. 1910. Lo sé, me lo han repetido permanentemente. Y en tercer lugar, Argentina tiene un problema muy grave que es la corrupción y la impunidad. Argentina puede cambiar. Acá entra otro tema que es clave, además de profundizar la democracia, es el tema educación. El tema del federalismo es un tema que se conoce de nombre, pero no se conoce bien ni en la historia, ni en la filosofía política, ni en la explicación, ni en la visión interdisciplinaria que realmente merece. Lo último que digo es esto. Soy federal por convicción. Eso es lo que he hecho siempre. He defendido el federalismo y las autonomías municipales. Creo en eso. No creo en las visiones centralistas. Argentina ha fracasado en gran parte porque lo que se impuso fue un proyecto unitarizante y centralista. Por eso también es importante las 20 propuestas concretas. Es decir, he venido con propuestas de cambio para la Argentina. En eso creo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a los oyentes y, por supuesto, a los participantes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Andrés, Antonio y Fabián. Les recuerdo que estamos desarrollando una feria del libro aquí afuera del local de ATE, así que pueden visitar a los expositores. Y también les invito a participar, a oír la última de las charlas que va a tener hoy lugar entre las 19 y las 21 de Desarrollo Industrial y Planificación Económica. Y, por supuesto, también a los oyentes los invitamos a participar de los próximos días de la jornada, en particular el sábado y el domingo, que se van a desarrollar entre las 10 de la mañana y las 21. Por supuesto, que sigan nuestras redes sociales y les pedimos especialmente que, si lo hacen, que utilicen el hashtag Argentina 2050. Muchas gracias.